Bienvenido de nuevo, y gracias por estar aquí una vez más. Si es la primera vez que visitas este canal, suscríbete ahora mismo, porque lo que hacemos aquí es simple y es sagrado. Contamos las historias de las personas que el mundo decidió que no importaban. Las personas que fueron ridiculizadas, ignoradas, silenciadas y descartadas, no porque no tuvieran nada que ofrecer, sino porque quienes las descartaron nunca se molestaron en mirar. La historia de hoy te va a hacer enojar antes de liberarte. Te va a hacer cuestionar lo que ves cuando miras a una mujer ciega, parada sola en una sala del tribunal, usando ropa que cuesta menos que la tarifa del estacionamiento afuera, sosteniendo un bastón blanco con ambas manos, porque no hay nada más que sostener. Te va a hacer preguntar, ¿qué habrías hecho tú si hubieras estado ahí? Si hubieras escuchado a toda una sala de abogados y jueces y funcionarios de la ley reírse de una madre que estaba luchando por su hijo. Porque el día en que ocurre esta historia, eso fue exactamente lo que pasó. Cada persona en ese tribunal se rió. Cada una. Y 90 segundos después, 12 agentes federales entraron por la puerta. Y la única persona que no estaba sorprendida era ella. Esta es la historia de Diana Grace Whitfield. Si crees que ser subestimado no es lo mismo que estar equivocado, suscríbete ahora mismo. Porque esta historia te va a mostrar lo que pasa cuando la precisión encuentra a la justicia. Recuerda ese nombre. Porque cuando esto termine, nunca lo olvidarás. El juzgado del condado de Holloway olía a alfombra vieja, cera de piso y el agotamiento institucional particular de un lugar donde la gente venía en sus peores días. Luces fluorescentes recorrían el largo de cada corredor. Las paredes estaban pintadas del color de la rendición, un verde pálido que había parecido neutro en 1987 y nunca había sido reconsiderado desde entonces. La sala 7 estaba en el segundo piso, tercera puerta a la izquierda. Tenía 42 asientos en la galería y estaba al máximo de su capacidad a las 9 de la mañana. La noticia había circulado. La gente sabía qué tipo de caso era este. Diana Grace Whitfield llegó a las 8:51 de la mañana. Se movía con cuidado por el vestíbulo con su bastón blanco, barriendo en arcos cortos y precisos, la mano libre sosteniendo una bolsa de lona que contenía todos los documentos que poseía relacionados con su hijo. Llevaba un vestido azul marino que había comprado de segunda mano por $11 y planchado 3 veces la noche anterior. Sus zapatos eran planos y prácticos. Su cabello estaba recogido. Había sido ciega desde los 22 años, un accidente de tráfico, un nervio óptico cortado limpiamente, y había pasado 16 años construyendo una vida dentro de la oscuridad con la misma paciencia metódica que traía a todo. Tenía 38 años, pesaba 51 kilos. No había desayunado porque sus manos habían estado temblando demasiado para manejar la estufa. Su hijo Marcus tenía 7 años. Había estado en acogimiento familiar temporal durante 11 semanas, 3 días y aproximadamente 14 horas. Diana sabía la cuenta exacta porque había estado contando desde el momento en que la trabajadora social cerró la puerta de la casa de la familia de acogida y le dijo que era solo temporal. Solo mientras las cosas se resuelven, estaremos en contacto. Las cosas no se habían resuelto. Habían empeorado. El caso contra Diana había sido construido por Preston Cole, 44 años, abogado senior del Servicio de Protección a la Infancia del Condado de Holloway. Cole era el tipo de hombre que usaba su competencia como arma. Traje gris a medida de $2,800, gemelos, un reloj que costaba más que el alquiler mensual de Diana. Había manejado 260 casos en el Tribunal de Familia. Tenía una habilidad particular para presentar la pobreza como negligencia, la discapacidad como incapacidad y la maternidad en solitario como riesgo inherente. No se consideraba cruel, se consideraba minucioso. Su caso descansaba sobre 3 pilares, que su ceguera la hacía incapaz de supervisar adecuadamente a un niño de 7 años, que sus ingresos,
$1,340 mensuales en asistencia por discapacidad y trabajo de transcripción a tiempo parcial eran insuficientes para proporcionar una vivienda estable, y que la queja de un vecino 6 meses atrás sobre Marcus, siendo visto solo en el escalón de la entrada por 20 minutos, constituía evidencia de abandono. Marcus había estado en el escalón porque Diana le había pedido que esperara ahí mientras ella terminaba una llamada de trabajo. Tenía 7 años, no era un bebé. El escalón estaba cerrado. Ella lo había revisado cada 4 minutos. El vecino no había sabido nada de esto. El vecino había llamado al CPS, y el CPS había enviado a Preston Cole. A Diana se le había asignado un abogado de oficio llamado Kevin Nash. Nash tenía 31 años, llevaba 2 años practicando derecho de familia, tenía 17 casos activos, y había revisado el expediente de Diana por primera vez en el trayecto en tren al juzgado esa mañana. Olía levemente a café y ansiedad. Le había dicho a Diana en el pasillo que haría su mejor esfuerzo, que era lo que la gente decía cuando ya sabía que no iba a ser suficiente. El juez Harrison Blackwell entró a las 9:07, 63 años, cabello plateado, una reputación de eficiencia que sus colegas llamaban decisiva y sus críticos llamaban indiferente. 19 años en el Tribunal de Familia. Se sentó, acomodó sus papeles y miró la sala por encima de sus gafas. Su mirada fue a Diana. Estaba sentada en la mesa de los acusados, con las manos entrelazadas sobre el bastón, el rostro hacia adelante, la expresión compuesta de la manera específica de alguien que ha ensayado la compostura porque no puede permitirse lo que vendría naturalmente. La bolsa de lona estaba en el suelo junto a su silla. Nash estaba sentado a su lado con la laptop abierta, la pantalla mostrando un documento que aún estaba leyendo. La sesión está abierta. Asunto del Estado versus Whitfield. Determinación de custodia. Señor Cole, puede proceder. Cole se puso de pie. Se movió al centro de la sala con la facilidad de alguien completamente en su elemento. Había estado en la sala 747 veces. Sabía dónde caía la luz, dónde resonaba mejor su voz, cómo posicionarse para que la galería pudiera ver su expresión mientras el juez veía su evidencia. Señoría, comenzó. La posición del Estado es directa. La demandada, Diana Whitfield, es una mujer ciega y soltera sin red de apoyo familiar, con ingresos por debajo del umbral federal de pobreza para un hogar de 2 personas, y con un historial documentado de dejar a un menor sin supervisión. No estamos aquí para castigar a la señora Whitfield por su discapacidad. Estamos aquí para proteger a un niño de 7 años que merece estabilidad, seguridad y un cuidador que sea físicamente capaz de proporcionar ambas. Hizo una pausa. Dejó que esa palabra se asentara. Físicamente capaz. La galería estaba quieta. Algunas personas se movieron. Una mujer en la tercera fila se inclinó hacia el hombre a su lado y dijo algo demasiado bajo para escuchar, pero su expresión no era simpática. Nash se levantó. Señoría, la demandada impugna la caracterización del incidente en cuestión y tiene documentación. Blackwell levantó una mano. Señor Nash, tendrá su oportunidad. Señor Cole, continúe. Cole continuó durante 18 minutos. Presentó la declaración del vecino. Presentó un informe de evaluación del CPS, que usaba la expresión cuidadora con discapacidad visual 7 veces, y la expresión riesgo de desarrollo 4 veces. Presentó la documentación de ingresos de Diana y la describió, con expresión neutra, como crónicamente insuficiente. Presentó una fotografía del escalón de entrada, un escalón de concreto, 8 centímetros del suelo, cerrado en ambos lados por rejas de hierro, y lo llamó entorno exterior no seguro. Cuando terminó se sentó y cruzó las manos y miró a Blackwell con la expresión de un hombre que ya ha ganado. Blackwell se volvió hacia Nash. Abogado, su respuesta. Nash se puso de pie. Tenía 3 páginas de notas.
Llegó a página y media antes de que Blackwell lo interrumpiera 2 veces pidiéndole que fuera más conciso. Se sentó a las 9:31 con el aspecto de quien sabe que ha fallado en algo que importaba. Diana se inclinó hacia él. Su voz era casi inaudible. Mis documentos, los que están en la bolsa. Necesita presentar mis documentos. Nash miró la bolsa de lona. ¿Yo? Sí. Tengo copias de sus datos financieros. No los financieros, dijo Diana. Los otros documentos, los que le mencioné por teléfono la semana pasada. Nash parpadeó. Miró la bolsa, luego al juez, a Cole y al reloj. Yo, señoría, mi cliente tiene documentación adicional que quisiera presentar. Cole estaba de pie. Objeción, señoría. Si el abogado solo ahora intenta introducir pruebas que no fueron divulgadas en la fase previa al juicio. Fueron divulgadas, dijo Diana claramente. Desde la mesa de los acusados. Su voz resonó. Las envié a la oficina del señor Nash hace 3 semanas. Las mandé por correo certificado. Tengo el comprobante. La galería se agitó. Blackwell miró a Diana por encima de sus gafas. Señora Whitfield, se dirigirá al tribunal a través de su abogado. Las manos de Diana apretaron el bastón. Señoría, mi abogado no ha revisado los documentos que envié. Están en la bolsa junto a mi silla. Contienen evidencia grabada que contradice directamente el caso del Estado. Solicito al tribunal que me permita presentarlos. Blackwell la miró por un largo momento, luego a Nash. Abogado, ¿puede hablar sobre los documentos que su cliente está mencionando? Nash miró la bolsa de lona, luego a Diana, luego al juez. Yo necesitaría un momento para revisar. La galería se rió. No pocas personas, no un murmullo. La galería se rió. La risa específica de una sala que ha estado en tensión formal durante 30 minutos y de repente ha recibido permiso para liberarla. La risa de personas observando algo que reconocen como absurdo. El abogado de una mujer ciega descubriendo por primera vez en tribunal abierto que no ha leído la evidencia de su cliente. Cole sonrió. No se rió. Era demasiado profesional para reírse, pero sonrió. Blackwell golpeó el mazo una vez. ¡Orden! Miró a Diana con una expresión que no era cruel, pero estaba cerca de algo peor. Lástima sin interés. Señora Whitfield, entiendo que usted siente con fuerza su situación, pero este tribunal opera por procedimiento. Si su abogado no ha revisado... Hay una grabación, dijo Diana. Su voz estaba firme. En mi teléfono. La tengo aquí. Es una grabación de Preston Cole reuniéndose en privado con mi trabajadora social, Janet Mills, 6 días antes de esta audiencia. En la grabación, el señor Cole instruye a la señora Mills a omitir del informe de evaluación 3 peritajes independientes de psicólogos infantiles licenciados, que cada uno concluyó que Marcus estaba prosperando bajo mi cuidado. Le dice que esos peritajes complicarían el caso. Usa esas palabras exactas. Complicar el caso. La sala quedó completamente inmóvil. Luego no lo estuvo. La risa esta vez era diferente. Más aguda, más incómoda. La risa de la incredulidad. De personas que han decidido que lo que están escuchando es tan implausible que la única respuesta racional es tratarlo como comedia. Una mujer ciega con un vestido de $11 y una bolsa de lona, afirmando que había grabado secretamente al abogado senior de CPS del condado, conspirando para suprimir evidencia. En un tribunal. Un martes. Cole se levantó despacio. Su sonrisa había desaparecido. Señoría, esta es una afirmación extraordinaria y completamente infundada. Tengo la grabación, dijo Diana. Señora Whitfield, comenzó Blackwell. La tengo desde hace 6 días, dijo Diana. Envié una copia a la División Federal de Derechos Civiles del Departamento de Justicia hace 5 días. Envié una copia al fiscal general del estado hace 4 días. Envié una copia a la oficina del FBI en este distrito hace 3 días. Y envié una copia al fiscal del condado de Holloway hace 2 días.
Extendió la mano hacia la bolsa de lona. Su mano encontró el teléfono sin dudar. Sabía exactamente dónde estaba todo. Siempre sabía exactamente dónde estaba todo. Y lo colocó sobre la mesa frente a ella. He sido ciega durante 16 años, dijo. He aprendido a documentar todo, porque nadie me cree jamás la primera vez. La sala estaba en silencio. Entonces la puerta de la sala 7 se abrió. No una persona, no un alguacil, no un secretario. 12 personas. Agentes federales con chaquetas oscuras, moviéndose en 2 columnas con la eficiencia coordinada específica de personas que han sido informadas, que saben exactamente a dónde van y exactamente qué están ahí para hacer. 2 en la puerta, 2 flanqueando la mesa de Cole, 2 junto al estrado del juez, el resto formando un perímetro que hacía la geometría de la sala súbita, inconfundiblemente clara. La agente líder Sandra Torres fue al centro del tribunal. Mostró sus credenciales. Agentes federales, tenemos una orden de arresto para Preston Cole por cargos de alteración de pruebas, obstrucción a la justicia y conspiración para cometer fraude ante el tribunal. También tenemos una orden de preservación de todos los expedientes, comunicaciones y grabaciones relacionados con el asunto Whitfield versus el Estado. Miró a Cole. Señor Cole, por favor, póngase de pie. Cole se puso de pie. Su rostro era del color de las paredes del tribunal, ese verde institucional pálido que había parecido neutro en 1987. No había sabido de las grabaciones. Se había reunido con Janet Mills en su auto, en una estructura de estacionamiento, sin nadie alrededor. Había estado seguro de eso. No había sabido que Diana Whitfield, que era ciega, que era pobre, que usaba un vestido de $11 y cargaba una bolsa de lona, había estado sentada en un banco a menos de 4 metros de su auto, con el teléfono en el regazo y la aplicación de grabación de audio funcionando. Porque había aprendido, en 16 años de ser descartada y subestimada y ridiculizada, que la única manera de ser creída era hacer la incredulidad imposible. Lo había hecho imposible. La galería no se rió esta vez. El tribunal contuvo la respiración. Preston Cole estaba de pie junto a su silla con las manos a los lados y su traje de $2,800 y sus 44 años de certeza, y miró a la agente Torres, luego a la orden que ella sostenía, y luego a Diana Whitfield, y algo cruzó por su rostro que no era exactamente miedo y no era exactamente rabia, y era completamente demasiado tarde para ser útil. 2 agentes fueron a su mesa. Uno puso una mano en su hombro, no con brusquedad, solo presente, de la manera en que la autoridad se vuelve física cuando ya ha ganado. Cole no resistió. Era un abogado demasiado experimentado para resistir un arresto en un tribunal lleno de testigos. Se enderezó el saco. Dijo, con una voz que había perdido la mayor parte de su forma: «Quiero a mi abogado». Torres asintió. «Tendrá esa oportunidad, señor Cole». Lo condujeron hacia la puerta. Pasó por la mesa de Diana sin mirarla. Ella no giró la cabeza. No necesitaba verlo partir. Podía escucharlo. El ritmo específico de un hombre saliendo de una sala que había controlado, escoltado por personas que no podía desestimar. El juez Blackwell no se había movido. Estaba sentado detrás del estrado con ambas manos planas sobre su superficie y miró el espacio donde Cole había estado de pie, y luego a la agente Torres, y luego, finalmente, a Diana. Su expresión había cambiado. La lástima sin interés había desaparecido. Lo que la reemplazó era más difícil de nombrar, algo entre respeto y el malestar particular de un hombre recalibrando todo lo que había decidido en los últimos 90 minutos. La agente Torres se acercó al estrado. «Señoría, pido disculpas por la interrupción de estos procedimientos. Hemos estado coordinando con la oficina del fiscal durante las últimas 72 horas. El momento fue dictado por el calendario de la audiencia. Necesitábamos que Cole estuviera presente en un entorno oficial documentado cuando se ejecutara la orden». Blackwell la miró.
Las grabaciones que la señora Whitfield mencionó. Sí, señoría. Tenemos copias autenticadas. El original fue enviado a nuestra oficina hace 5 días. También hemos obtenido los 3 peritajes psicológicos que fueron omitidos del informe de evaluación del CPS. Cada peritaje fue realizado por un clínico independiente licenciado. Cada uno concluyó que el niño, Marcus Whitfield, estaba dentro del desarrollo esperado, emocionalmente seguro y prosperando en su entorno doméstico. Blackwell estuvo en silencio. Luego, y la trabajadora social, Janet Mills. La señora Mills ha acordado cooperar plenamente con la investigación. Su declaración jurada corrobora la grabación. En la galería nadie habló. La risa de 10 minutos atrás se había evaporado tan completamente que era difícil creer que había ocurrido. La mujer en la tercera fila que había susurrado algo desagradable estaba mirando sus manos. El hombre que había sonreído cuando Nash titubeó estaba mirando el suelo. El alguacil cerca de la puerta miraba a Diana con una expresión que ella no habría podido interpretar aunque pudiera verla. Algo cercano a la vergüenza. Diana estaba sentada en la mesa de los acusados con las manos entrelazadas sobre el bastón y el rostro hacia adelante, respirando despacio, quedándose quieta, sin gastar energía en la satisfacción de tener razón, porque aún tenía trabajo por hacer, y Marcus aún estaba en una casa de acogida, y nada había terminado todavía. Nash estaba sentado a su lado. Había cerrado la laptop. Miraba a Diana de la manera específica de alguien que acaba de entender, plena e irreversiblemente, que la persona a su lado había cargado algo enorme completamente sola. «Lo siento», dijo en voz baja. «Debí haber leído tu expediente». Diana no lo miró. «Debiste haberlo leído», dijo. «Pero estamos aquí ahora». Blackwell dejó el mazo. Miró a Nash. «Abogado, dados los extraordinarios desarrollos en este proceso, me inclino a decretar un receso para permitir una revisión completa del registro de pruebas. ¿Alguna objeción?» Nash se puso de pie. «Sin objeción, señoría». Hizo una pausa. Había practicado derecho por 2 años y nunca había hecho lo que estaba a punto de hacer, pero lo hizo. «Quisiera solicitar, en nombre de mi cliente, la suspensión inmediata de la orden de acogida familiar durante el curso de la investigación criminal sobre la conducta del abogado de la parte contraria». Blackwell miró a Torres. «Agente Torres, ¿la investigación federal tiene alguna posición sobre el acogimiento familiar?» «El Departamento de Justicia no tiene objeciones a la suspensión de la orden de acogida durante la revisión, señoría, dadas las circunstancias». Blackwell asintió despacio. Miró a Diana. «Señora Whitfield», dijo, «este tribunal le debe una disculpa, no por el proceso legal, ese debe seguir como debe, sino por la manera en que fue recibida esta mañana. Usted vino a este tribunal preparada, se comunicó con claridad y no fue tomada en serio. Eso es una falla de este tribunal. Quiero que quede en el registro». Las manos de Diana seguían sobre el bastón. Asintió una vez. «Gracias, señoría». Blackwell miró a la taquígrafa. «Que conste en acta que el asunto de custodia Whitfield versus el Estado queda en suspenso pendiente de revisión completa del registro de pruebas. Que la orden de acogida familiar queda aquí suspendida con efecto inmediato y que Marcus James Whitfield debe ser devuelto al cuidado de su madre, Diana Grace Whitfield, a más tardar a las 5 de la tarde de hoy». Tomó el mazo. «La sesión está en receso». El mazo cayó. La sala se movió. Personas poniéndose de pie, voces subiendo, el ruido particular de un espacio liberando la presión que había estado sosteniendo durante 2 horas. La agente Torres se agachó junto a la silla de Diana. «Señora Whitfield, soy Sandra Torres, agente líder de esta investigación. Su documentación fue exhaustiva y su cronología era exacta. Nos dio todo lo que necesitábamos». «¿Cuánto tiempo llevaban construyendo el caso?», preguntó Diana. 72 horas. Una vez que recibimos su grabación, nos movimos rápido. Cole había hecho esto antes. No exactamente esto, pero variaciones.
Hay otras 4 familias que estamos revisando ahora. Diana estuvo inmóvil. Las otras familias, dijo, ¿van a recuperar a sus hijos? Torres estuvo en silencio un momento. Estamos trabajando en eso. No puedo prometer resultados, pero estamos trabajando en eso. Bien, dijo Diana. Esa es la parte que importa. La casa de la familia de acogida estaba a 40 minutos en auto del juzgado. Nash estaba sentado junto a Diana en el asiento trasero de un auto gestionado por la oficina de Torres. Ambos en silencio durante la mayor parte del trayecto. En algún momento Nash dijo, «Lo grabaste en una estructura de estacionamiento. ¿Cómo supiste dónde se estaba reuniendo con ella?» «No sabía exactamente», dijo Diana. «Sabía su auto. Lo había escuchado 2 veces fuera de mi apartamento durante visitas domiciliarias. El motor tiene un escudo térmico suelto. Traquetea en marcha lenta. Cuando estaba esperando fuera del edificio del CPS una tarde, escuché ese sonido en la estructura de estacionamiento y lo seguí». Nash estuvo en silencio. «Seguiste un sonido hasta una estructura de estacionamiento», dijo. «Sí. Y te sentaste en un banco a menos de 4 metros y grabaste una conversación privada». «Sí. Estuve ahí 40 minutos antes de que llegaran. Había estado cargando el teléfono listo durante 3 semanas, porque sabía que algo estaba mal y sabía que si no obtenía prueba, nadie me creería». Nash miró por la ventana. «Yo no te creí», dijo. «No», dijo Diana. «No me creíste». Un silencio. «Lo siento», dijo Nash nuevamente. Diana dijo, «Cuando recuperemos a Marcus, voy a necesitar representación legal adecuada para el proceso de restauración de la custodia. Alguien que lea sus expedientes». Nash casi sonrió. «Leeré cada página. Lo prometo». La casa de la familia de acogida tenía una puerta roja. Diana lo sabía porque Marcus se lo había descrito en cada llamada telefónica durante 11 semanas. La puerta roja y el perro grande llamado Chester y el cuarto con una ventana que mostraba un árbol. Él le había descrito todo con la minuciosidad específica de un niño que entendía, sin que se lo dijeran, que su madre necesitaba los detalles. Escuchó abrirse la puerta antes de que el auto se hubiera detenido completamente. Escuchó ladrar a Chester una vez, y escuchó a Marcus, sus pasos específicos, el ritmo que había memorizado en las primeras horas de su vida, corriendo por el camino de entrada. Estaba fuera del auto antes de que Nash hubiera desabrochado su cinturón. Marcus la golpeó a toda velocidad. Ella lo atrapó, con los 2 brazos, su bastón cayendo al suelo. Él estaba llorando, y ella estaba llorando, y él dijo, «Mamá, mamá, mamá», de la manera en que lo había dicho desde los 2 años, y ella lo sostuvo, y no dijo nada porque no había nada que necesitara decirse. Estuvieron parados en el camino frente a la puerta roja por un largo tiempo. Nash recogió su bastón y lo sostuvo y miró el árbol en la ventana y tampoco dijo nada. Finalmente Marcus se separó y miró su rostro. Dijo, «¿Nos vamos a casa?» «Sí», dijo Diana. «Nos vamos a casa». Él tomó su mano. Ella tomó su bastón de Nash. Caminaron juntos al auto. Marcus a su lado izquierdo donde siempre caminaba, lo suficientemente cerca para que sus brazos se tocaran. Él, sus ojos cuando los necesitaba. Ella su ancla cuando él la necesitaba. Un sistema construido desde el amor y la práctica y la inteligencia específica de 2 personas que habían aprendido a navegar el mundo juntas. En el auto Marcus dijo, «Mamá, todo el mundo en la escuela dice que ganaste». «Todavía no he ganado nada», dijo Diana. «Aún hay mucho por hacer». Marcus estuvo en silencio. Luego, «Pero tenías razón». «Sí, tenía razón». Él recostó la cabeza en su brazo. «Yo sabía que tenías razón», dijo. «Le dije a Chester que tenías razón». Diana sonrió. No había sonreído desde antes del desayuno. Se sentía como algo desbloqueándose. «¿Y qué dijo Chester?» Marcus lo consideró seriamente. «Movió la cola», dijo. «Así que creo que estuvo de acuerdo».
Preston Cole fue acusado formalmente a la mañana siguiente. Alteración de pruebas, obstrucción a la justicia, conspiración para cometer fraude ante el tribunal. Presentó una declaración de no culpable a través de su abogado, un hombre que lo había conocido durante 12 años, y pasó toda la acusación sin hacer contacto visual con nadie en la sala. La investigación se expandió rápidamente. Torres no había exagerado. Otras 4 familias, otros 4 casos donde Cole había trabajado con trabajadoras sociales para moldear evaluaciones, omitir evidencia y sacar niños de hogares que inconvencionaban su historial. 2 de esas familias ya habían perdido la custodia permanentemente. La revisión de esos casos comenzó dentro de una semana de su arresto. Janet Mills cooperó plenamente. Su declaración tenía 43 páginas. Describió un patrón que había estado operando durante 6 años. Cole identificando padres vulnerables, padres que eran pobres o discapacitados o aislados, padres que serían difíciles de creer, y construyendo casos diseñados para tener éxito independientemente de los hechos subyacentes. Describió la presión que él aplicaba. Describió la mañana en la estructura de estacionamiento cuando le había dicho que estaba incómoda, y él le había dicho que su incomodidad no era su preocupación. Había hecho lo que era necesario. Pasaría años entendiendo el costo de eso. Diana leyó el resumen de Torres de la declaración de Mills en braille, sentada en su mesa de cocina con Marcus dormido en el cuarto de al lado, y sintió algo que no era exactamente rabia y no era exactamente pena. El peso específico de descubrir que lo que te pasó no fue un accidente, no fue descuido, fue un sistema que te había mirado y hecho un cálculo. Se quedó con eso un tiempo. Luego preparó té y fue a revisar a Marcus, y se quedó parada en el umbral de su cuarto, escuchándolo respirar, lo que había hecho cada noche de su vida, porque era la evidencia más segura que tenía de que todo aún estaba bien. Estaba respirando. Todo aún estaba bien. Si esta historia te está moviendo, si la precisión de Diana, su paciencia, su negativa a ser descartada te recordó que ser subestimado no es lo mismo que estar equivocado, dale like, suscríbete y comparte esta historia con alguien que necesita escucharla hoy. Porque las historias que contamos aquí no son solo historias, son prueba. Y alguna prueba necesita viajar. Cole se declaró culpable un martes. 18 meses, establecimiento federal, 3 años de libertad condicional supervisada, inhabilitación permanente para el ejercicio de la abogacía. Las 2 familias que habían perdido la custodia permanentemente estaban en procedimientos de restauración. Llevaría tiempo. Pero estaba avanzando. Diana asistió a la sentencia con Marcus a su lado. Suficientemente mayor para estar ahí, suficientemente mayor para entender que la justicia a veces lleva 4 meses, y una declaración de culpabilidad, y una mañana de martes en un tribunal federal. Él estuvo muy quieto y le sostuvo la mano. Cuando Cole fue conducido fuera, pasó por la galería. No miró a Diana. Ella no giró la cabeza. No lo necesitaba. Fuera del juzgado, Nash la encontró en los escalones. Había sido su abogado correctamente durante 4 meses, leyendo cada documento, devolviendo cada llamada. Había presentado una revisión formal de los procedimientos originales. Había presentado una queja de derechos civiles contra el CPS del condado de Holloway. Había hecho el trabajo. Bien, dijo él. Sí, dijo Diana. Una pausa. He estado pensando en lo que dijiste, que llevabas el teléfono listo durante 3 semanas. ¿Cómo supiste que algo estaba mal? Antes de la estructura de estacionamiento, Diana lo pensó. El informe de evaluación, dijo. Lo hice leer 3 veces. El lenguaje era demasiado consistente. Cuando alguien escribe la misma expresión 7 veces en un documento, cuidadora con discapacidad visual, eso no es observación. Es una conclusión que alguien ya ha alcanzado y está construyendo evidencia para respaldar. He leído suficientes documentos para saber la diferencia. Nash la miró. Deberías haber sido abogada, dijo.
Lo pensé, dijo Diana. Pero Marcus necesitaba consistencia de cuidado. Y el trabajo de transcripción puedo hacerlo desde casa. Nash asintió despacio. Por lo que vale, eres la persona más preparada que he representado. Diana dijo, tenía que serlo. Nadie iba a prepararme. Esa frase se quedó con Nash por mucho tiempo. Pensó en ella camino a casa. Pensó en ella cuando llamó a su supervisora a la mañana siguiente y dijo que quería asumir 2 de los casos de las otras familias pro bono. Los de quienes no tenían representación porque alguien necesitaba leer sus expedientes. Su supervisora dijo que sí. Un año después de la Sala 7, Diana fue invitada a hablar en una conferencia de derechos de las personas con discapacidad. Casi rechazó. Pero Torres llamó y dijo, hay personas en esa sala que necesitan escuchar que es posible ser creída, que vale la pena documentar, que la preparación importa. Diana fue, se paró ante el podio y habló sin notas. Habló de Marcus, de las 11 semanas y 3 días, del vestido de $11 y la bolsa de lona y el comprobante de correo certificado que había guardado en una carpeta marcada «Importante», la misma carpeta donde guardaba sus registros médicos y los 3 peritajes psicológicos que habían concluido que él estaba prosperando. Habló de la estructura de estacionamiento, de 40 minutos en un banco con el teléfono en el regazo, esperando, de la paciencia específica requerida para documentar algo en lo que nadie creerá hasta que hagas la incredulidad imposible. Luego dijo algo que no estaba en ningún plan, que llegó de la manera en que a veces llegan las verdades, completo y claro. Dijo, he sido ciega durante 16 años. En ese tiempo he aprendido que la mayoría de las personas ven con sus suposiciones antes de ver con sus ojos. Me miran y ven limitación, dependencia, alguien que necesita ser gestionado. Lo que no ven es que he pasado 16 años desarrollando cada otra capacidad que tengo. Escucho mejor que cualquiera en la mayoría de las salas en las que entro. Documento todo, porque no puedo depender de ser creída. Me preparo completamente, porque no puedo permitirme estar despreparada. Mi discapacidad no me hizo más débil, me hizo precisa. Y la precisión, resulta, es lo que la justicia exige. La sala estaba en silencio cuando terminó. Luego Marcus, sentado en la primera fila porque lo había traído, 8 años ahora, comenzó a aplaudir. Aplaudió con todo el cuerpo como los niños lo hacen, y la sala lo siguió. Y Diana se paró ante el podio y lo escuchó. El sonido específico de una sala llena de personas que han sido recordadas de algo que necesitaban recordar. Sonrió. No lloró. Había hecho su llanto en privado, en las 11 semanas y 3 días, en los momentos en que contar había parecido insoportable. Hoy no había nada por lo que llorar. Hoy todo estaba bien. Hoy Marcus estaba en la primera fila. Era suficiente. Era todo. Si esta historia te conmovió, si la precisión de Diana, su paciencia, su negativa a ser descartada te recordó que ser subestimado no es lo mismo que estar equivocado, dale like, suscríbete y comparte esta historia con alguien que necesita escucharla hoy. Deja un comentario y cuéntanos desde dónde del mundo nos estás viendo. Porque las historias que contamos aquí no son solo historias, son prueba. Y alguna prueba necesita viajar, porque donde quiera que estés, hay alguien cerca de ti documentando algo en lo que nadie todavía cree. La precisión es lo que la justicia exige.